Hola doctores, soy de nuevo el doctor Iramo González y les voy a presentar ahora la clase de cirugía estética. Hablando de la definición de esta rama de nuestra especialidad, pues esta se encargará principalmente de los procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos en los cuales se buscará brindar una mayor belleza al paciente. Como brevario cultural, mencionarles que se debe de contar con una cédula de especialista y esta especialidad debe de ser de cirugía plástica. Y además de esto, para hacer procedimientos quirúrgicos se debe de tener un certificado vigente del especialista acreditado y este debe de ser avalado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Fuera de este, si no es avalado por este consejo, el paciente que sea, más bien el médico que sea o que realice algún procedimiento quirúrgico, pues estará fuera de la ley. En cuanto a los requerimientos que son necesarios para realizar este tipo de procedimientos, pues no nada más debe de tener el cirujano un amplio conocimiento de la anatomía del paciente, sino a esto se debe de agregar que existen ya estándares de estética y por lo tanto hay que hacer un análisis precisamente de este según el área que se vaya a manejar con el paciente. Obviamente pues hay indicaciones y contraindicaciones, no todos los procedimientos son para todos los pacientes. Aquí aplica exactamente el mismo principio que se ha aplicado a todo lo largo de la medicina y es el de que se tiene que realizar primero un diagnóstico y una vez realizado esto entonces se va a definir cuál es el mejor tratamiento posible para el paciente. Finalmente se agregan aunque en la diapositiva muestra un solo detalle, yo agregaría uno más, pero en cuanto al dominio de la técnica quirúrgica, pues es obvio que además de conocer todo lo previo que hemos mencionado, pues debe de conocerse o tener la suficiente destreza quirúrgica para poder realizar dicho procedimiento. Y el otro punto que aunque no está aquí mencionado, voy a hacer bastante hincapié y es de que la cirugía estética viene de la cirugía reconstructiva. Todos los procedimientos que se realizan para poder hacer cualquier manejo de la estética en cualquier área del cuerpo tienen una base desde el punto de vista reconstructivo y no al revés. No es de que la estética es diferente o va aparte de la reconstructiva o etcétera, no es así. Por ejemplo, los procedimientos de abordajes para fracturas de órbita son los que se utilizan para poder hacer una blefaroplastia en los pacientes. En cuanto a los riesgos y consecuencias que existen por estos procedimientos, pues es obvio que van a ser inherentes al de cualquier procedimiento quirúrgico y por lo tanto esto se debe de advertir al paciente, pues muchas de las veces las personas tienen la idea de que este tipo de procedimientos eh, es como si uno tuviera una varita mágica y automáticamente al paciente uno lo transforma sin que haya un proceso de inflamación, cicatrización, de que pueda haber complicaciones como las que mencionamos aquí en la diapositiva. Y una vez que ya hablamos de este preámbulo, pues bueno, vamos a adentrarnos de las generalidades de algunos procedimientos estéticos, no vamos a poderlos abordar todos. Y por lo pronto empezaremos por los procedimientos estéticos a nivel de la cara. Dentro de esto, pues el primero a considerar va a ser la blefaroplastia, en el cual este es un procedimiento en el que vamos a tratar de mejorar la apariencia de los párpados para dar una figura más juvenil a este nivel y que por lo tanto se pueda al mismo tiempo seguir preservando tanto la funcionalidad como la estética del paciente. Los objetivos de este procedimiento conllevarán a mejorar la apariencia de los párpados, pero en realidad no termina ahí el análisis estético de estos pacientes. Normalmente el análisis va a involucrar las cejas y la frente también. Y esto porque muchas veces la idea de que el exceso cutáneo que hay en el párpado superior es
simple o per se relacionado al párpado superior, pues realmente no es porque por completo sea el exceso cutáneo a este nivel, sino realmente es porque va también asociada una caída de las cejas, y esta caída de las cejas es producto de múltiples factores, como obviamente la elasticidad de la piel que vamos perdiendo con el paso de los años. Esto genera mucha mayor laxitud de la misma. Por otro lado, el grado de absorción a nivel de la órbita, como lo podemos ver en la imagen que les muestro, en la cual podemos observar cómo las zonas en donde se observa una sombra negra en el cráneo, pues son los sitios en donde hay un mayor grado de reabsorción ósea, y esto obviamente va a generar parte de los cambios que podemos llegar a ver con el envejecimiento. Entonces, volviendo a esta situación, el análisis siempre va a conllevar a definir que la ceja esté en la posición correcta, y una vez que ya tengamos esto bien localizado, entonces hay que hacer el análisis estético de los verdaderos cambios que hay a nivel del párpado superior. Y en estos cambios no solo va a ser el evaluar el exceso de piel, sino también si hay exceso o prominencia de las bolsas mediales. Además de esto, el paciente pudiera llegar a presentar una ptosis de la glándula lagrimal. Y finalmente, con el paso de los años, todos vamos a sufrir un cierto grado de ptosis palpebral. Obviamente en algunas otras ocasiones también puede ser desde un punto de vista congénito, y entonces este análisis de la ptosis palpebral pues también se tiene que realizar porque también se corrige en ese momento de la cirugía. En cuanto al párpado inferior, eh, dentro de los cambios de la reabsorción ósea que les había mencionado previamente, van a generar que la horizontal que normalmente debería de existir entre el canto medial y el canto lateral, pues se va, digamos, cayendo la porción más lateral, y esto genera parte de la imagen que nos brinda, al menos en el ojo y el párpado inferior, este paso de los años. Y pues finalmente a esto se va a asociar una cierta laxitud que puede existir tanto en el exceso de piel, la presencia de bolsas, o incluso que el mismo tendón cantal lateral pudiera estar también más laxo, y esto por lo tanto también se tiene que corregir al momento de realizar el procedimiento quirúrgico. Dentro de la anatomía, principalmente lo que quisiera eh, enfatizarles en esta imagen es que existen ciertos estándares de la estética. Dentro de estos, el párpado superior siempre va a tener una cierta longitud con respecto, o distancia, perdón, con respecto a la ceja. Obviamente también tiene que estar siempre presente el pliegue cantal superior, y además de esto, pues como les mencionaba, hay que analizar la función del elevador del párpado superior, la presencia de bolsas, si hay onotosis de la glándula lagrimal, y por otro lado, pues bueno, qué tan acentuado está el surco nasoyugal, las bolsas en el párpado inferior, y pues obviamente la laxitud que pudiera haber a nivel del tarso y el ligamento cantal lateral, para también esto llegar a corregirlo. Dentro de del mismo análisis estético es también definir que, por ejemplo, algunos pacientes, y esto se da más hoy en día en pacientes jóvenes que, por ejemplo, tienen un cierto origen asiático, pues bueno, también entender qué diferencias existen entre el párpado asiático y el párpado eh, anglosajón o de las diferentes razas, para poder tratar de mejorar la apariencia a este nivel. Y pues obviamente las relaciones que existen entre las bolsas palpebrales y los diferentes músculos perioculares, los cuales si uno no llega a tener cuidado, pues bueno, se pueden estos lesionar y generar alguna discapacidad en el paciente. Finalmente, recordar que el análisis periorbitario, sobre todo a nivel del párpado inferior, pues no solo involucrará las bolsas de grasa que están per se en la órbita, sino también las bolsas de grasa a nivel de la región malar, las cuales también sufren una caída, y pues estas, si es necesario, también hay que reacomodarlas mediante procedimientos que son ya un poco más extensos de la misma blefaroplastía,
pero que en este procedimiento también se puede buscar corregirlos. Y al final la idea es poder brindar un resultado agradable en donde el paciente se vea un cambio, en donde su vista se pueda ver mejorada, porque en este caso, como lo ven por ejemplo en esta paciente, en donde hasta un cierto grado de ptosis presentaba, pues bueno, esto se puede llegar a corregir y pues obviamente la apariencia juvenil que se pueda obtener de nuevo a nivel de la periórbita. En el procedimiento, normalmente, desde el punto de vista técnico, tenemos que hacer un marcaje de la piel excedente que vamos a retirar en el párpado superior. Una vez que se define esto, entonces se retira el exceso cutáneo del mismo. En algunas ocasiones, este exceso cutáneo después conllevará a la resección de cierta parte del músculo orbicular de los ojos. Posteriormente, se van a abordar las diferentes bolsas que pudieran llegar a estar preeminentes, o si en este caso la glándula lagrimal está tóxica, y una vez que ya se corrigieron estas alteraciones, entonces si el paciente llegara a necesitar alguna corrección de una ptosis palpebral, pues aquí es donde se realiza. Una vez que se haya finalizado todo esto y que se haya terminado de hacer una adecuada hemostasia, entonces se realiza el retiro, perdón, el cierre de la herida en un solo plano. Detalles que, por ejemplo, les pudiera comentar, que aunque estas imágenes son obtenidas de libros o de las redes, en este caso, si ustedes analizan el párpado o el resultado de esta paciente, aunque se ve mucho más rejuvenecido si hablamos del párpado en sí, sin embargo, si ustedes analizan la estética de la ceja, no es la correcta. Normalmente la ceja en la porción lateral de la misma, o lo que llamamos la cola de la ceja, se debe de encontrar mucho más elevada de lo que podemos observar aquí en esta imagen. Entonces, a esto es a lo que me refiero cuando no se hace un correcto análisis estético del paciente. El poder quitar el exceso cutáneo realmente lo puede realizar cualquiera, pero el realizar el correcto análisis estético, eso muchas veces no lo realiza cualquier persona. Y aunque se pueden llegar a corregir ciertos factores como este exceso de piel que les menciono, sin embargo, muchas veces le generan una mirada triste al paciente por esta caída de las cejas a nivel lateral. Entonces, esto es lo que quería puntualizar, sobre todo a nivel de este caso. Otro tipo de complicaciones, pues bueno, hay desde las que se dan de manera inmediata, como es la quemosis. Esta pues realmente con manejo médico y sobre todo dejando pasar algo el tiempo y con la lubricación adecuada, realmente no es una complicación que va a pasar a mayores. Digamos que esta es probablemente de las más temidas cuando observamos en un paciente que muestra datos de un ectropión, y esto es por posiblemente una sobreresección de la piel, o porque no se supo evaluar que aparte de hacer la resección de la piel tenía que brindársele un mayor sostén al párpado inferior por una laxitud a nivel del canto lateral. Entonces aquí lo que se debería de hacer es ofrecerle esta atención suficiente para que pueda el ojo permanecer de una mejor estética, y pues obviamente esta malposición del párpado va a generar que el paciente tenga lagrimeo, resequedad en el ojo, etcétera, y pues obviamente la inconformidad desde el punto de vista estético. Algunas otras alteraciones que pueden ocurrir de manera inmediata, pues obviamente pueden ser desde irritación corneal por algún tipo de sutura que pudiera habernos quedado por adentro del párpado, o pues algunas otras como una malposición del párpado, etcétera. La otra que pudiera ser la más común, pues va a ser la hemorragia a este nivel, y de estas el hematoma retrovulvar pues será la peor de todas, en la cual pues pudiera considerarse casi una catástrofe, porque realmente este sangrado que pudiera existir por atrás del globo ocular pues va a generar un aumento de la presión tan importante que pues va a llegar a comprimir incluso el nervio óptico, y pues pudiera llegar a generarle al paciente ceguera, y por lo tanto se tiene que tener mucho cuidado y ser muy acuicioso con el manejo de la hemostasia en estos pacientes. Sin embargo, como podemos ver en la imagen, cuando el análisis estético es bien hecho,
desde el punto de vista técnico y quirúrgico se realizan bien las cosas, realmente podemos obtener resultados bastante agradables en donde el paciente se ve rejuvenecido y muchos de los comentarios que a veces llegan a decir estos pacientes es de que la gente notan que tienen ellos algo diferente, pero la demás gente no logra identificar del todo. Ese pudiéramos decir que entonces es un buen resultado secundario a un procedimiento en los párpados. Pasando al siguiente tema, la retidectomía, lifting facial o estiramiento facial. Este es uno de los procedimientos posiblemente desde el punto de vista de la técnica quirúrgica, pues pudiera ser de los que más pudieran generarle estrés al cirujano plástico debido a la cercanía con el nervio facial. Y en cuanto a este procedimiento, de lo que se va a encargar principalmente es de hacer una recolocación de los tejidos que se encuentran tóxicos, y esta tosis de los tejidos pues no solamente ocurre a nivel de las mejillas o el surco nasogeniano, sino se van a dar, digamos que en los 3/3 de la cara. A nivel del tercio superior era lo que veíamos previamente con la blefaroplastía, la caída de las cejas, y que en este caso se tenga que recolocar en cierta posición la ceja dependiendo de si solo son una parte de la misma o toda la ceja. Será pues bueno qué tan invasivo habrá que realizar este levantamiento de la región frontal. Y por otro lado, a nivel del tercio de la medio de la cara, que va a ser principalmente las mejillas, la región de malar. Entonces aquí es en donde vamos a ver una muy buena parte del resultado para el paciente, y sin embargo en donde existe el mayor beneficio desde el punto de vista estético pues es sobre todo los cambios que llegan a obtener los pacientes a nivel de, de los jowls, que van a venir siendo la parte más baja del surco nasogeniano. Y por otro lado, pues obviamente los cambios que normalmente tienen estos pacientes en el platisma, pues el hecho de rejuvenecerles el cuello es probablemente lo que quita más años de encima al paciente. Entonces, fuera de este procedimiento realmente no existe ningún otro tratamiento desde el punto de vista estético para poder mejorar más la caída de los tejidos a este nivel. Hoy en día se ha tratado de abusar, en este caso, de los rellenos, y esto nos ha conllevado a pues estas facies que incluso en algunas artistas pues se ven de cierta manera monstruosas, en donde han perdido por completo incluso el estigma de qué persona era a la que estamos observando, y todo esto por tratar de sobrellenar la poca pérdida de volumen que llega a haber en los tejidos, y pues tratando de estirar esto pues solo con rellenos. Y lo peor es que en el mejor de los casos el paciente puede ser que le hayan inyectado ácido hialurónico, pero el peor escenario es que muchas veces a estos pacientes no les han inyectado ácido hialurónico, el cual pues obviamente solo tiene una vida media y se va a absorber. En este caso les inyectan diferentes tipos de aceites diciéndoles que son colágeno o alguna otra situación, pero estamos hablando de polímeros que no se van a absorber y que automáticamente al paciente no solo les dejan estos estigmas a nivel de la cara, sino que además les van a generar complicaciones más adelante. Entonces, aquí muchas veces el paciente que busca un rejuvenecimiento a nivel de la cara, la mayoría de las veces creen que estas caras monstruosas son secundarias a un estiramiento facial, mas sin embargo no es así, es por el sobrerelleno de sustancias a nivel de la cara, incluso ni siquiera por toxina botulínica, que a veces esa es la otra idea que tienen los pacientes, que la toxina genera también esas caras monstruosas. No es así, la toxina, como lo vamos a ver más adelante, solo actúa a nivel de los músculos y por lo tanto no va a tener ningún efecto en donde deforme de esa manera la cara. Normalmente este procedimiento va a ser indicado realmente para los pacientes que presentan cambios que sí son asequibles o manejables con esta cirugía. El hecho de que hoy en día contamos con rellenos como el ácido hialurónico
realmente ayudan un poco a poder retrasar a qué edad el paciente llega a recibir este tipo de tratamientos, pero como les decía previamente, no van a suplantar los rellenos a este tipo de procedimientos. Contraindicaciones que hay para este tipo de cirugías, definitivamente los primeros dos, como es el tabaquismo y la hipertensión, van a ser bastante importantes, ya que, como lo vamos a ver en la técnica quirúrgica, ustedes van a ver lo delgado que llega a ser el colgajo que se levanta de piel, y pues como ustedes lo saben, el tabaquismo va a afectar principalmente la microcirculación, entonces por lo tanto el riesgo de que haya necrosis de la piel a ese nivel es mucho más elevado. Y por otro lado, el hecho de que el paciente tenga hipertensión va a volverse una contraindicación, vamos a decirlo que relativa. Obviamente muchos de los pacientes que buscan un procedimiento de rejuvenecimiento facial, pues obviamente están en edades en las que ya llegan a tener hipertensión. Pero si el paciente tiene un buen control de su enfermedad, pudiera llegar a realizarse el procedimiento sin problema, ya que aquí el mayor temor con este tipo de padecimiento va a ser que podamos tener un hematoma, entonces es lo que se trata de prevenir. Finalmente, muchos de los pacientes que se encuentran también en esta edad en ocasiones ya están con manejo con algunos ciertos tipos de o antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes, y pues obviamente esto también nos puede llegar a afectar a que el paciente pudiera tener un hematoma, y pues es lo que tratamos de prevenir en la mayoría de lo posible. Dentro de las consideraciones anatómicas, mencionarles que, como pueden observar, existen diferentes capas y es una labor imprescindible de nosotros como cirujanos plásticos poder conocer bien estas capas, pero no solo conocerlas, sino también o saber de ellas, sino también conocerlas desde el punto de vista de al momento de hacer la técnica quirúrgica. Uno de los mayores temores que hay con este procedimiento pues es el posible daño que pudiera haber hacia el nervio facial. Mas, sin embargo, a pesar de este temor, realmente está descrito que solo el 1% o menos de los pacientes van a tener alguna lesión del nervio facial que sea duradera, entonces por lo tanto realmente es muy difícil poder tener una lesión a este nivel. No con esto digo que sea imposible, pero si uno realmente conoce bien las capas en las que se están trabajando, realmente no va a haber un problema. Obviamente se tiene que conocer al 100% la anatomía a este nivel, pues para no tener alguna dificultad con el nervio. Y pues bueno, ver cómo es la intrínseca relación de las diferentes capas. Aquí principalmente el que más nos va a importar es el sistema musculoaponeurótico superficial, o SMAS, como lo pueden ver en la imagen. Y este pues obviamente es una capa en la cual se encuentran asociados parte de la musculatura facial, pero que cuando la abordamos desde la región parotidia, etcétera, nos sirve como un sistema de sostén del cual podemos realmente traccionar los tejidos y nos va a brindar un mejor resultado estético, no solo desde el punto de vista de que el paciente se va a rejuvenecer, sino sobre todo a largo plazo. Muchas de las técnicas que existen, pues realmente ninguna va a brindar que el paciente quede rejuvenecido para siempre. Los cambios en cuanto a la edad van a seguir avanzando. Obviamente el daño a nivel de la piel y la reabsorción ósea, la pérdida de la elasticidad cutánea y diferentes otros factores, pues estos siguen avanzando, pero probablemente en las técnicas en las que se aborda el poder realizar un estiramiento a nivel del ESMAS son los que más se han mencionado que tienen un resultado de mayor duración. Y este sistema musculoaponeurótico superficial, como lo ven en la imagen, está muy en contacto con el músculo orbicular, digamos que cuando nos vamos hacia la porción más anterior de la cara, y en la porción más hacia la región preauricular, pues va a estar muy cerca de la región parotidia, pero nos genera una cierta capa que, si uno la cuida y la maneja de manera adecuada, les digo, se puede manejar sin ningún problema y sin tener alguna situación o complicación con el nervio facial. Entender que por debajo de la misma ya entonces el nervio facial se encuentra, y pues obviamente se tiene que tener ciertos cuidados desde el punto de vista técnico a la hora de estar operando a este nivel, ¿sí? Y
Por otro lado, pues bueno, obviamente el nervio facial, entenderlo desde una perspectiva un poco más allá de cómo normalmente nos la explican cuando llevamos anatomía, realmente, aunque sí existen estas divisiones que ustedes ya conocen del nervio facial, pues realmente no es porque haya 5 ramas en específico, realmente son múltiples ramas las cuales van a ir a las diferentes áreas que ustedes ya han aprendido en anatomía y de estas, sobre todo, probablemente la que más nos va a interesar que no pueda llegar a tener un daño, pues van a ser sobre todo las que van hacia la región bucal, porque estas son las que más frecuentemente se ven asociadas a alguna lesión cuando hay una lesión a nivel de nervio facial. Y obviamente si se maneja a nivel de la región frontal, pues obviamente la rama frontal es a la que hay que cuidar más. Además de este sistema musculoaponeurótico superficial, tenemos que conocer que existen diferentes ligamentos. Estos ligamentos realmente, pues obviamente sirven de sostén y mientras el paciente está con juventud, pues obviamente estos son los que van a dar esta apariencia agradable. Más sin embargo, conforme vamos avanzando en los años y existe estos cambios que hemos mencionado previamente, pues este mismo anclaje es el que nos genera los problemas y entonces muchas veces hay que romper parte de este sistema ligamentario para poder realizar una verdadera tracción de los tejidos y que nos genere un resultado correcto. Otro de los detalles es que las bolsas de grasa que existen a nivel de la cara, y no solo hablo de la bolsa de Bichat, que es la que todo el mundo conoce, pero realmente no es la única, existen múltiples otras bolsas y de estas entender que van teniendo algún cierto grado de atrofia y de caída que junto con lo que hemos hablado previamente nos generan estos cambios con la edad y por lo tanto el simple hecho de poder traccionar de nuevo este sistema musculoaponeurótico superficial genera esta tracción a nivel de las bolsas y nos ayuda a recolocarlas de la posición tóxica que tenía. A nivel del cuello, los cambios que llegamos a observar es que el platisma, que sabemos que son un músculo a cada lado, pues de cierta manera tiene un cierto grado de diástasis y esto va a generar pues las bandas que llegamos a ver en las personas ya de edad y por lo tanto pues también hay que hacer cierta corrección a este nivel. Las otras es de que cierta grasa que se encuentra a veces por adentro de este mismo platisma también está en exceso y hay que retirarla. Otro de los detalles es, por ejemplo, la tosis que puede haber de la glándula submandibular y pues esta también se tiene que corregir al momento de la cirugía. Entonces, hablando de la técnica, les decía que hay diferentes. Las más comunes o que más frecuentemente se van a realizar van a ser la subcutánea y la que va por abajo del ESMAS o que le llaman también profunda. En los 90 se describió la técnica subperióstica y realmente esta pues se dejó de utilizar porque no se veían resultados a largo plazo que se pudieran mantener como lo eran a través del subesmas y la otra es de que técnicamente era bastante complejo y pues realmente la persona que la describió era la única persona que la podía hacer bien. Entonces, por lo tanto, las que más han perdurado van a ser las primeras dos, pero el detalle va a ser que la que aborda solo a nivel del plano subcutáneo y que solo estira la piel, pues esta desgraciadamente la recurrencia de la caída de los tejidos pues es pronta, probablemente a los 2 años. Entonces técnicamente lo que se hace es primero realizar una incisión que como pueden ver va por delante del pabellón auricular y lo que se hace es levantar un colgajo como pueden ver de piel y tejido celular subcutáneo. Una vez que levantamos este colgajo hasta cierta altura, entonces viene el levantamiento del colgajo que es el ESMAS. Y es esta capa que ustedes ven que pareciera que es el tejido celular subcutáneo, pero realmente no. Así es como se ve en la porción más lateral o posterior, pero sin embargo conforme se va aproximando hacia la porción anterior de la cara, pues realmente se transforma hacia parte de los músculos faciales. Entonces, esta es la que va a proveer de un mejor sostén y realmente es la que nos va a permitir poderle cargar el peso de los tejidos y que nuestro procedimiento no dependa única y exclusivamente de la resección de la piel.
Entonces, una vez que se levanta este colgajo de SMAS, se estira este colgajo y es fijado, entonces ya el exceso de piel que nos queda, entonces es retirado. Ya una vez que se termina todo esto, entonces se procede a realizar el cierre de las heridas y podremos obtener pues, resultados que la verdad son bastante agradables y que si uno cuida desde el punto de vista técnico los tejidos de una manera correcta y se le brinda que la tensión de la herida no se basa en la piel, sino más bien a nivel del desmás, pues realmente la cicatriz es muy poco notable, como lo pueden observar si buscan ustedes casos de cirujanos que realizan bien los procedimientos a nivel de, si lo buscan en las redes sociales o en los diferentes buscadores que hay en internet. Y estos son algunos de los resultados. Como pueden ver, son resultados. En cuanto a las complicaciones, pues es obvio que estas son las más temidas, los hematomas, como pueden observar, ya no solo es la repercusión que van a generar a nivel de los cambios de coloración en la piel, que la verdad es de que estos de manera paulatina van a ir mejorando. Sin embargo, la misma tensión de los tejidos va a generar que se pueda isquemizar la piel de nuestra paciente y en este caso podemos obtener dehiscencias, zonas de necrosis, en donde pues desgraciadamente esto va a conllevar a un mal resultado desde el punto de vista estético. Como les mencionaba, la lesión del nervio facial pues realmente es muy rara, es como del 1% más o menos, y realmente es más frecuente, por ejemplo, la lesión del nervio auricular mayor, que ustedes saben es un nervio sensitivo. Esto es algo que pudiera ocurrir un poquito más frecuente que la lesión del nervio facial. Pero pues obviamente las repercusiones desde el punto de vista funcional no son las mismas que a nivel del nervio facial. Y otras pueden ser pues alteraciones desde el punto de vista estético, como una cicatriz hipertrófica o más aún en el paciente que puede llegar a realizar alguna cicatriz queloide, lo cual tenemos que averiguar previo al procedimiento y advertirle al paciente que si tiene este tipo de cicatrización, pues obviamente la posibilidad de que pueda ocurrir en este tipo de cirugías pues es más elevado y que obviamente nos va a dar un mal resultado estético. Pasando ahora a la rinoplastía, este es un procedimiento en el cual tiene como objetivo pues corregir deformidades que pudieran haber a nivel de la nariz y estas deformidades pues obviamente no nada más tienen repercusiones desde el punto de vista estético, sino en algunas ocasiones también desde el punto de vista funcional y por lo tanto eh, se debe de conocer ampliamente tanto técnicas, anatomía, etcétera, de esta zona para poder realizar de manera correcta este procedimiento. Y aunque yo sé que les mencioné que previamente una de las cirugías que probablemente más le pudieran generar interés, estrés al cirujano realizar como era el estiramiento facial, pero realmente la rinoplastía es probablemente la cirugía más difícil de todas debido a la complejidad de las estructuras anatómicas que están relacionadas a este nivel. Y esto porque no nada más vamos a manejar el área de los huesos nasales, sino también los cartílagos laterales superiores, los cartílagos inferiores, el septum, etcétera. Entonces, todo esto va a conllevar esta complejidad que nos brinda este procedimiento y más aún existen muchísimas, múltiples técnicas para poder realizar correcciones de cada una de las áreas de interés como es el dorso de la nariz, la punta nasal, etcétera. Entonces, eso es lo que hace complejo este procedimiento. Si bien las indicaciones en realidad van a hacer que el paciente pudiera tener una inconformidad, que casi siempre esta es la más común de ellas, hay que tener en cuenta que hay que explicarle al paciente las deformidades reales que llega a presentar y además de esto, pues tenerle que explicar que debe de tener expectativas reales del resultado. Como lo hemos visto previamente, es una cirugía y esta cirugía nos va a conllevar un proceso de cicatrización que nos puede
en algunas ocasiones beneficiar, pero en algunas otras ocasiones nos la puede jugar mal y pudiera llegar a traccionarnos los tejidos de una mala manera y dándonos un mal resultado, muy a pesar de que inmediatamente que acabamos la cirugía todo hubiera quedado bien. Entonces, dentro de las técnicas que existen, pues hay el abordaje abierto, el abordaje cerrado. Aquí en nuestra ciudad somos más de la escuela anglosajona y la escuela anglosajona pues es hacia el abordaje abierto en el cual se realiza incisiones no solo en la columela sino también como pueden ver por adentro de la narina y esto nos va a conllevar poder exponer de mejor manera los cartílagos y las estructuras que vamos a estar manejando durante el procedimiento quirúrgico. Entonces, por lo tanto, nos da una amplia visualización, bueno, no amplia, realmente nos permite una mejor visualización de lo que nos brinda el abordaje cerrado, en el cual, pues, realmente se está haciendo muchas de las cosas, no podemos decir que a ciegas, pero muy de manera intuitiva y en este caso, eh, muchos de los malos resultados que pudiéramos observar en una rinoplastia pueden ser precisamente por esto. Entonces, aquí, como les digo, en nuestro medio optamos más por realizar el abordaje abierto y que en realidad si uno cuida bien los tejidos al momento de realizar la rinoplastia abierta, realmente el proceso de cicatrización a nivel de la columela no es realmente un problema. Realmente hasta ahorita yo, por ejemplo, no he tenido un solo paciente que se haya quejado de la cicatriz a nivel de la columela y les digo, si uno cuida bien los tejidos, realmente se vuelve casi imperceptible ese nivel. Entonces, como les menciono, se hace aquí el abordaje de los tejidos, se hace un correcto diagnóstico de las deformidades que existen a este nivel y por lo tanto el tratamiento que se le brindará a cada una de las áreas como los cartílagos alares superiores, los inferiores, el septum, etcétera, para poder brindar un buen resultado desde el punto de vista estético. Y en el abordaje cerrado no es de que no se realizan incisiones, sí se realizan, son las mismas. Realmente la única diferencia en cuanto a incisiones es que no se realiza la de la columela. Sin embargo, como les digo, pues esto es más limitada la visibilidad y pues esto obviamente pudiera conllevar de que sea más frecuente que podamos tener un mal resultado estético. Y aunque sí existen cirujanos con muy buena habilidad y destreza para generar un buen resultado de la rinoplastia cerrada pues realmente son contados, son escasos. Entonces la mayoría optamos por el abordaje abierto y cada vez conforme va pasando el tiempo se busca más el realizar el procedimiento abierto. En cuanto a los resultados, pues podemos observar, se puede brindar desde una nariz más estética con un resultado más agradable a nivel del dorso, poder reafinar la punta, se hace una rotación de la misma y pues bueno, se ve desde un punto de vista estético pues más agradable. Sin embargo, igual que las cirugías previas, no está desprovista de complicaciones. Si bien la mayoría de los pacientes van a tener un sangrado secundario a la cirugía los primeros días, pues esto es por el mismo proceso del procedimiento quirúrgico y al cabo de 2, 3 días realmente el sangrado que pudieran llegar a tener a través de las fosas nasales pues realmente es escaso. Después de esto, pues realmente tener hematomas a nivel de la nariz per se no los hay, en donde casi siempre ocurren es a nivel de los párpados o un poco a nivel de las mejillas, secundario a las osteotomías que tenemos que hacer a nivel del hueso y esto genera pues esos cambios los cuales también siempre van a ser pasajeros y desaparecerán. Eh, Realmente infección es rarísimo llegarlo a ver, a pesar de que es una cirugía que se pudiera llegar a considerar contaminada, ya que no se puede esterilizar obviamente por adentro la cavidad nasal, pero realmente es extremadamente rara la infección a menos de que el paciente tenga algún proceso de base como diabetes o alguna otra que lo pueda conllevar a que más fácilmente pueda tener una infección. Dentro de los otros, pues los más comunes van a ser precisamente las asimetrías o las desviaciones, las cuales muy posiblemente requerirán de algún nuevo procedimiento quirúrgico.
Y esto pues obviamente es en donde empieza a generar la cereza del pastel, ya que pues entrar a operar una nariz que ya fue previamente tratada, pues obviamente lo vuelve un reto todavía más complicado, y entender que la mayoría de las veces parte de los cambios que llegamos a realizar en la nariz es dándole soporte a esta zona, y esto obviamente pues va a ser utilizando, por ejemplo, cartílago del septum nasal, pero si este no es suficiente o por alguna razón ya no existe, como por ejemplo en una rinoplastia secundaria o terciaria, pues bueno, este cartílago hay que obtenerlo de algún otro sitio. Si es poca la cantidad necesaria, se puede obtener de la concha auricular, pero si es mucha la cantidad a necesitar, pues se puede llegar incluso a requerir, por ejemplo, cartílago costal, y este la mayoría de las veces es más que suficiente para poder proveer de lo que estamos buscando realizar en el procedimiento de una rinoplastia secundaria o terciaria. Otras veces se puede llegar a utilizar injertos de hueso. Realmente son raros en nuestro medio, con la costilla muchas veces es más que suficiente, pero también debemos entender que eh, la nariz de nosotros como latinos y mestizos, pues realmente es una nariz muy desprovista de soporte, y entonces por lo tanto muchas veces hay que echar mano de proveer de este soporte, como les digo, ya no nada más del tabique, sino de los otros dos sitios que les menciono. El uso de prótesis a este nivel sí están disponibles, sí existen, pero realmente se complican mucho, por lo tanto, al menos no es de nuestra escuela aquí en México utilizar frecuentemente las prótesis a nivel de la nariz. Otras complicaciones pues son las deformidades, como un supratip muy elevado cuando normalmente debería de verse más deprimido, una deformidad de V invertida como vemos a nivel de la unión de la región ósea con la cartilaginosa a nivel de la nariz, y pues esto sucede muy frecuentemente en la rinoplastia cerrada. Otras deformidades pues son, por ejemplo, que los injertos se pudieran mover, y aquí era lo que les decía, que a veces el proceso de cicatrización nos la pudiera jugar de mala manera. Y algunos otros defectos son, por ejemplo, esta nariz pinzada que podemos observar en la paciente, en la cual pues se le hizo sobre resección de los cartílagos, y pues obviamente para poder corregir esta deformidad pues hay que agregarle soporte, y en este caso será utilizando pues más cartílago para poderlo solventar. Otro procedimiento estético va a ser la autoplastía, y esta va a buscar sobre todo tratar a los pacientes que tienen orejas prominentes. Sabemos que esta deformidad pues no viene a la edad adulta, sino empieza desde que el paciente es pequeño. Está descrito que se puede llegar a realizar este procedimiento desde los 4 años de edad. Más sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué se realizaría a esta edad si a pesar de eso es una edad en la que todavía no ha terminado de crecer la oreja? Normalmente los cartílagos a este nivel dejan de crecer alrededor de los 8 o 9 años de edad, pero pues esto es porque muchas veces los mismos compañeros de escuela del paciente pues le generan este bullying que generalmente pudiera tener repercusiones, y entonces por eso se puede llegar a optar por realizar este procedimiento en los pacientes a esta edad. Ahora, ¿qué nos genera una oreja prominente? Pues realmente pueden ser a nivel de los 3/3 de la oreja, pero vamos a decirlo así, que a nivel del tercio superior la mayoría de las veces es por falta del pliegue del antihelix, y entonces lo que hay que hacer es neoformar un pliegue del antihelix para que se pueda ir la oreja hacia atrás y ya no se vea prominente, como la paciente que les muestro en la imagen. Otras veces es que hay un sobrecrecimiento de la concha auricular, y pues esta hay veces que solo hay que recolocarla de una manera más posterior, o en otras ocasiones pues hay incluso hasta que resecar una porción de la misma para poder brindar eh, el resultado que estamos buscando obtener. Finalmente, algunas veces es porque el óvulo está sobrecrecido. Realmente esto es muy raro, y la mayoría de las veces vamos a ver que son las dos alteraciones previas las que más comúnmente vamos a tener que manejar aquí.
cuanto a la anatomía, pues recordar que tiene diferentes porciones la oreja, que va a tener la concha, la fosa triangular, y sobre todo este pliegue del antihélix y el hélix, los cuales pues hay que analizar desde el punto de vista estético. Se hace un análisis también de los diferentes ángulos que tiene la oreja con respecto a la región del cráneo para poder mejorar esta prominencia y que quede en una mejor posición. Normalmente en la técnica quirúrgica vamos a abordarla desde la porción posterior. Casi siempre vamos a utilizar una solución tumescente, que en este caso va a ser lidocaína con epinefrina, y esto para que nos ayude, sobre todo la epinefrina, a vasoconstriñir un poco el flujo sanguíneo a este nivel. Y aquí aprovecho para comentarles cómo, a pesar de que muchas veces les enseñan que no se debe de utilizar epinefrina en este sitio, se podrán dar cuenta que pues con lo que les digo que no es así. Sí se puede llegar a utilizar, el efecto es muy corto y realmente no es algo que nos va a generar complicaciones. Realmente las complicaciones de isquemia o de necrosis, sobre todo a este nivel, es por mala técnica quirúrgica y no porque se haya colocado epinefrina en la solución. Y una vez que hacemos la incisión posterior, se puede realizar desde un inicio la resección de la piel excedente y, como pueden observar, se puede hacer esta corrección de la concha que les mencionaba. Se tracciona el cartílago hacia la porción posterior y, por otro lado, a nivel del antihélix, con estas agujas que ustedes pueden observar ahí, marcamos el sitio en donde debería de ir este pliegue, y entonces lo que tratamos por la parte posterior es de tratar de neoformarlo con estos puntos que pueden observar en la imagen inferior, y esto nos va a recrear ese antihélix para que la oreja pueda estar en una mejor posición. Y una vez que hemos terminado, se llega a empaquetar la misma para obtener resultados como los que podemos ver en la imagen, en donde el paciente pues ya está de una manera más adecuada y estética la posición de esa oreja. Igual que en las previas, no está desprovista de complicaciones. Estas son las que más comúnmente van a suceder, que van a ser sobre todo las asimetrías, son las que más comúnmente ocurren. Realmente fuera de esas, las demás son raras, como lo es el hematomas. Realmente las recidivas es más que nada por alguna situación desde el punto de vista técnico a la hora de realizarlo, y algunas otras pueden ser reacciones como granulomas y demás a las suturas que se utilizan para poder recrear estos surcos y llevar la oreja hacia la porción posterior que estamos buscando. En cuanto a la toxina botulínica, esta tienen ustedes que recordar que principalmente la función que tiene es a nivel de los músculos. Por lo tanto, no. Y aquí quisiera que recordaran que pues al ser un neuromodulador, pues obviamente esta toxina va a tener efecto a nivel muscular. Por lo tanto, solo las arrugas que son producto del efecto muscular son las que van a ser manejables con esta. Entonces, estamos hablando que es principalmente el tercio superior de la cara, sobre todo las arrugas que se encuentran a nivel del entrecejo, la glabela, la región periorbitaria, la región de la frente. Estas son las que más comúnmente se van a tratar con esta toxina. Existen algunas otras arrugas que son el producto del efecto de la musculatura a ese nivel, como van a venir siendo las arrugas que están a nivel peribucal. Sin embargo, el detalle aquí es que pudiera haber un cierto grado de tosis en los tejidos si uno no cuida bien la dosis. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso a este nivel. Algunos otros músculos manejables son, por ejemplo, el depresor del ángulo de la boca o el músculo platisma, pero principalmente se va a enfocar casi siempre el tratamiento a las arrugas que están de los ojos hacia arriba, vamos a decirlo así. Las arrugas como el surco nasogeniano, esas no son producto del efecto muscular, sino esas más bien por la caída de los tejidos, la atrofia de la piel, la caída y atrofia de las bolsas que hablábamos previamente en el estiramiento facial, y pues esas solo
generando un poco de volumen a nivel periorbitario y malar y sobre todo estirando los tejidos para recolocar los mismos, pues es lo que realmente va a ayudar a ese nivel. Entonces, otros de los usos que se le puede dar a este tipo de medicamentos es, por ejemplo, en los pacientes que tienen secuelas con espasticidad muscular, como por ejemplo los pacientes que tienen secuelas de un evento vascular cerebral. Bueno, esa espasticidad muscular que tienen puede llegar a ser manejada con toxina botulínica, aplicándola directamente en el músculo, y esto va a relajar la musculatura a ese nivel, lo cual pudiera llegar a ser la diferencia en que el paciente, por ejemplo, debido a su espasticidad, no se pueda hacer una abducción el hombro y por lo tanto no se puede hacer una buena limpieza a nivel de la axila. Bueno, con el uso de este medicamento podemos llegar a mejorar estas zonas en estos pacientes. Esto es ahora sí que como brevario cultural. Y la toxina, pues que recuerden que hay varios serotipos. La que más comúnmente utilizamos es el serotipo A, y en el mercado ahorita el serotipo A y B son las que están de venta. La acción de esta neurotoxina es principalmente a nivel de la sinapsis, y esto va a ser pues a nivel de la unión neuromuscular, inhibiendo la exocitosis de las vesículas de acetilcolina, y esto por lo tanto hace que la acetilcolina se quede en el axón terminal y que por lo tanto no haga su efecto a nivel de la unión neuromuscular, y entonces por lo tanto va a generar la relajación del músculo en el sitio en donde se aplicó la toxina. Recordar que la toxina va a actuar solo alrededor de más o menos 1 centímetro alrededor del sitio de donde fue colocada. No es de que se va a hacer la punción en un sitio a nivel de la periórbita y va a viajar hasta la región del cuello o alguna situación así. No ocurre de esa manera. La duración del efecto es variable. Se habla de siempre un mínimo de 3 meses. Puede llegar a durar en ocasiones hasta 6 meses, pero realmente el promedio común es alrededor de 4 meses. Algunos pacientes que se la inyectan de manera frecuente, de alrededor de 2 o 3 veces al año, usualmente mencionan que la duración cada vez va siendo mayor, pero lo que se tiene que saber es que tiene una duración más o menos de 4 meses. Entonces, pues este va a ser su mejor eh, carta, o realmente su mayor ventaja y a su vez desventaja, que tiene una duración de solo 4 meses. El efecto, si al paciente no le gustó, pues realmente pues entender que este efecto va a pasar. Y por otro lado, tienen ustedes que saber que lo que va haciendo uno con el medicamento es ir jugando con la función de los músculos, de cuáles tienden a traccionar y cuáles actúan de manera contraria a ese músculo que queremos tratar para poder generar los resultados que estamos buscando. En cuanto a la técnica de aplicación, existen múltiples técnicas. Eh, lo que más me interesaría que supieran es que casi siempre tratamos de alejarnos sobre todo de la porción lateral de la ceja, o alejarnos también del párpado superior para no tener una ptosis a este nivel. En la región de las patas de gallo tiene que estar mínimo por lo menos 1 centímetro por atrás del reborde orbitario, para que no tengamos alguna migración del medicamento hacia los músculos que se encuentran adentro de la órbita. A nivel de la glabela, realmente este es como inició su historia la toxina botulínica. Aquí es en donde se empezó a utilizar de manera inicial para estas arrugas y es en donde tiene el mejor efecto. Sin embargo, recordar que las arrugas a este nivel, si ya hay mucho daño de la piel, por más de que paralicemos el músculo, eso no va a ser suficiente, y entonces por lo tanto se tiene que individualizar el tratamiento para cada paciente. Muchas veces tendrá que hacer a veces una combinación de diferentes modalidades, pero pues bueno, esta es una de las herramientas que se llega a utilizar.
Y pues bueno, los resultados que se pueden obtener son los que podemos observar, en donde el paciente ya batalla para poder realizar la contracción de los músculos de la glabela o de la frente, y esto pues hace que las arrugas, principalmente que son finas, se noten mucho menos y pues generar una apariencia más agradable. Otro de los detalles es de que muchas veces los pacientes de ya edad con un daño importante a nivel de la piel en estas zonas que normalmente se manejan con toxina, pues ya quieren que se les aplique el medicamento y realmente no va a ser el único tratamiento. Ya cuando hay mucho daño en la piel no será la única modalidad a utilizar. Entonces, ¿desde cuándo se puede utilizar este medicamento? Pues realmente desde que veamos que el paciente empieza a marcar las arrugas a nivel de estas áreas en donde se puede utilizar el medicamento, y estamos hablando de que a partir de en promedio los 25 o 30 años de edad es lo ideal empezar a aplicar el medicamento, porque lo que vamos a tratar de buscar es más que nada prevenir que se genere el daño de la acción muscular a nivel de la piel y que nos genere este surco que es la arruga. Las complicaciones pues son múltiples, principalmente por la migración del medicamento, y pues las más temidas son estas, que podamos tener alguna cierta parálisis de músculos que no queríamos paralizar, generando una retracción de los tejidos de una manera incorrecta, como es esta que observamos a nivel del ángulo de la boca, o peor aún una ptosis palpebral, como vemos en la imagen central. Y pues bueno, fuera de eso, las más frecuentes van a ser, por ejemplo, que veamos algún hematoma en el paciente, sobre todo pacientes con piel muy delgada y sobre todo con tonalidades de piel claras, pues es más común que veamos esto. Sin embargo, pues esto bien manejado pasará en el cabo de un par de días y por lo tanto no va a ser una situación muy compleja. Sin embargo, en pacientes que pueden tener algún trastorno o que usan medicamentos que van a afectar la coagulación, pues obviamente hay que tener mucho mayor cuidado en ellos y tratar de la medida de lo posible de ser cautos o posiblemente no aplicarlo al medicamento. Realmente, aunque existe la descripción de que sí hay casos anecdóticos de alergia al medicamento, pero realmente son muy raros, pero pues se debe de recordar que esa es otra contraindicación o complicación que puede haber secundario a este medicamento. Y pues fuera de eso, lo que les mencionaba, que su mayor beneficio es que solo el efecto va a durar ciertos meses y que al final pues es pasajero, y esto por lo tanto después desaparecerá y pues el paciente volverá a la normalidad. Pasando a ya fuera de la cara, a la cirugía estética de la mama, de estas vamos a ver que existen principalmente lo que va a ser el aumento mamario o el levantamiento mamario. Estos pueden llegar a ser combinados. Si se hace un levantamiento con aumento mamario, pues los vamos a tocar aquí por separados. Hablaremos primero del aumento mamario, y de este recordar que tiene varios nombres: el aumento de mama o mamoplastía de aumento. Eh, es uno de los procedimientos más frecuentes que realizamos desde el punto de vista cosmético. Este procedimiento, incluso en la década pasada, pues era el más común de los procedimientos estéticos. Hoy en día está en segundo lugar por detrás de la liposucción. Entonces, pero sigue siendo de los más frecuentes. Dentro de lo que tenemos que tener en cuenta nosotros al momento de realizar este procedimiento es que, a pesar de que técnicamente no es un procedimiento demasiado complejo, pero realmente el análisis que hay que hacer previo a la cirugía es el que más se le dará importancia. De esto pues tenemos que recordar cómo son las unidades funcionales de la mama, cómo está distribuida la misma entre la segunda y la sexta costilla, la estrecha relación que tiene con el músculo pectoral, y pues obviamente todo esto se tiene que tomar en consideración al momento de que vamos a realizar el procedimiento. Además por un lado, estas situaciones, las otras que se tienen que considerar pues es la irrigación de los tejidos. Y uno de los principios que quisiera que más se lleven de todo este curso es de que todos los procedimientos que llegamos a realizar en cirugía plástica siempre irán basados con la irrigación de los tejidos. Si nosotros tenemos una buena irrigación de los tejidos, las complicaciones van a ser
pocas. Pero si no respetamos esta irrigación, pues automáticamente es donde más nos vamos a ver con compromiso de la cirugía que hayamos realizado y con posibles complicaciones. Entonces, aquí hay que conocer ampliamente la anatomía vascular, sobre todo del complejo areola-pezón, al momento de realizar estos procedimientos y sobre todo cuando van asociados a una mastopexia o levantamiento mamario. Dentro del análisis estético habrá que definir si el paciente tiene. En cuanto a las prótesis que existen, las hay de varias formas. Existe comúnmente pues la redonda y la anatómica. La diferencia entre ambas es de que la anatómica trata de simular la anatomía basal de una paciente a nivel del busto. ¿Y esto qué significa? Que desde la región de la clavícula hasta el pezón, normalmente el busto en esta porción del polo superior de la mama, pues no siempre tiene una forma redonda. Realmente tiene una forma recta o incluso en algunas otras ocasiones media cóncava. Y de la región del pezón hacia el surco inframamario tiene una forma más redondeada. Entonces, en pacientes que tienen poco busto, o el mejor ejemplo de esto va a ser, por ejemplo, la paciente que tuvo una mastectomía, pues si le ponemos una prótesis completamente redonda, pues se va a ver extraño, raro, incluso fuera de estética, si se ve por completo redondo el polo superior de la mama. Y aunque ahorita todavía sigue existiendo esta idea de que la mujer busca tener un escote en donde el busto se pueda ver redondeado, pues en realidad hay pacientes que a veces son demasiado delgadas con muy poco tejido mamario que muchas veces si le ponemos una prótesis redonda nos va a dar un resultado por completo fuera de lo ideal. Entonces aquí en este caso se tratará de buscar dar una mejor estética utilizando por ejemplo una prótesis anatómica. Otras variedades de tipos de implantes es en cuanto al material con el que están fabricados. Todos son de silicón, sin embargo el relleno con el que están pueden ser de solución fisiológica, que esos se utilizan más frecuentemente en Estados Unidos. Realmente aquí en nuestro medio, en México y en Latinoamérica, la mayoría de los implantes son eh, rellenos de silicón. De hecho, hasta ahorita no conozco en persona algún cirujano plástico que utilice prótesis de solución salina eh, en sus pacientes. Casi siempre utilizan los de silicón. Y otras de y estos implantes también cabe la pena mencionar que los implantes que son rellenos de solución salina, la cubierta externa del implante es de silicón. Entonces, prácticamente todos en su periferia son de silicón. Solo se pudiera agregar una capa extra, que es la imagen que vemos del lado derecho, que son los implantes que están recubiertos aparte de poliuretano. Este brindará el beneficio de ofrecerle que estos ayudan más para la contractura capsular, que es una deformidad o complicación que veremos más adelante, puede llegar a ocurrir hasta en el 20% de las pacientes y pues bueno, este tipo de cubierta se ha visto un poco más frecuentemente asociada a un beneficio a que, a que la paciente no presente contractura capsular. En cuanto al tamaño, pues esto será variable. Muchas veces existen cirujanos plásticos que ellos determinan cuál es el volumen. Ya aquí dependerá de la manera en que uno quiera interactuar con el paciente. Al menos yo le doy más la oportunidad a que la paciente pueda escoger de cierta manera el volumen. Obviamente siempre y cuando los tejidos de la paciente lo permitan. Porque, por ejemplo, no se puede poner una prótesis muy grande en una paciente que no tiene absolutamente nada de tejido mamario, que nunca ha tenido un embarazo y que por lo tanto su piel nunca se ha expandido. Entonces, si yo trato de poner una prótesis demasiado grande, automáticamente estamos buscando complicaciones en las cuales vamos a poder tener más frecuentemente dehiscencia de la herida, necrosis, etc. Entonces, se debe de individualizar dependiendo de las características físicas de la paciente para poder definir cuál será el tamaño que le corresponderá. Y
Aparte de esto, pues existen diferentes tipos de proyecciones para el implante y esto va a ser desde una proyección baja hasta una extra alta y esto dependerá también de lo que sea lo correcto para la paciente. Casi siempre vamos a utilizar en la práctica privada los últimos dos, los del perfil alto o el extra alto. En cuanto a la vía de colocación del implante, esta puede ser por enfrente o por atrás del músculo pectoral. Realmente la colocación por atrás del músculo pectoral no es que esté todo el implante por completo cubierto de músculo. Realmente es un plano dual en el cual la porción superior está cubierta por músculo, como lo pueden ver en la imagen derecha, y la porción más baja del implante está cubierta por el tejido mamario. Ambas vías de colocación, si es por enfrente o atrás del músculo, tendrán sus ventajas y sus desventajas. Hablando, por ejemplo, de poner el implante por atrás del músculo, ventajas de esta es que la contractura capsular que les mencionaba previamente se va a ver un poco menos frecuente si ponemos el implante por atrás del músculo. Sin embargo, de las desventajas que existen a este nivel es de que pues pudiera ser que la acción del músculo pectoral cuando la paciente está haciendo, por ejemplo, pesas o algo que involucre este músculo, puede haber una cierta movilidad del implante que se va a ver de cierta manera pues irreal o anormal, en el cual pues esto pudiera ser identificado por las demás personas. Hay maneras desde el punto de vista técnico de poder tratar de disminuir esto para que no sea tan notorio. Y digamos que en pacientes que tienen poco tejido mamario, siempre va a ser preferible poner el implante por atrás del músculo, pues la principal característica que tenemos que cubrir al realizar este tipo de procedimientos es que tenemos que brindarle la mejor protección posible a ese implante con tejido y si por lo tanto la paciente tiene poco tejido mamario, entonces tenemos que ayudarnos del músculo pectoral para que nos brinde un poco más de cobertura a este nivel. Eh, Ventajas de poner el implante por enfrente del músculo, pues se habla de que molesta un poco menos en el posoperatorio, en teoría va a tener una caída junto con el tejido mamario conforme van avanzando los años o hay una tosis de los tejidos, entonces por lo tanto esas pudieran ser las ventajas de poner la prótesis por enfrente del músculo pectoral. Las vías por donde se colocará dicha prótesis existen estas cuatro. Eh, Empezaré con la periareolar, que realmente la ventaja que tiene es que la cicatriz quedará escondida a nivel de la parte baja de la areola, justo en el cambio donde existe la tonalidad entre la areola y la piel. Y muchas veces esto ayuda a que se pueda esconder la cicatriz de una buena manera. Los inconvenientes de este tipo de incisión es de que muchas veces hay que transgredir parte del tejido mamario y por lo tanto se pudiera llegar a comprometer la funcionalidad de la lactancia con la paciente si es una paciente que nunca ha lactado o que piensa tener lactancia más adelante en su vida. Entonces son detalles que se tienen que platicar con la paciente previo al procedimiento. En cuanto a la inframamaria, aunque pareciera que esta es la peor de todas, pues realmente les puedo decir que esta es la que más comúnmente se utiliza. La ventaja que tiene esta es de que quedará escondida en el pliegue inframamario y la misma caída del busto junto con la prótesis, pues realmente van a esconder esta cicatriz que por lo tanto no va a ser casi nada notoria y nos permite, sobre todo desde el punto de vista funcional, preservar de mejor manera el tejido mamario. Realmente aquí se entra por atrás del tejido mamario y pues realmente no se lastima y por lo tanto la funcionalidad se preserva de mejor manera. Entonces, por lo tanto, por eso hace que sea la más frecuentemente utilizada. Las otras dos, como la transaxilar, esta, por ejemplo, es una cicatriz que va a ser visible a la demás gente. Las otras dos, si la paciente anda con un bikini, se pueden esconder las cicatrices. En cambio, la que va a nivel de la axila, esta la va a poder ver cualquier persona y esa va a ser una de sus desventajas. La otra es de que debido a la distancia de la que se encuentra de donde está la mama, pues hace que más frecuentemente la posibilidad
de asimetrías o de malos resultados estéticos se puedan obtener aquí en este tipo de incisiones. Sin embargo, existen cirujanos que tienen muy buena destreza para esto, sobre todo posiblemente en Brasil o algunos en Estados Unidos, en donde llegan a utilizar esta vía como la más frecuente. Sin embargo, pues obviamente conlleva tener un instrumental especial, muchas veces se utiliza una cámara y esto obviamente va a repercutir sobre los costos del procedimiento y por lo tanto entre esto de los costos más la desventaja de la cicatriz visible pues prácticamente hacen que nuestro medio sea de las menos, sea la menos frecuente de estas tres vías. Y finalmente la transumbilical, que realmente esta no la utilizamos cuando vamos a usar prótesis de silicón. No se puede a través de una incisión así de pequeña llegar hasta la región mamaria y poner una prótesis de silicón. No es posible. Y las únicas prótesis que se colocan por esta vía son prótesis de solución salina, ya que en un principio la prótesis, pues como obviamente está desinflada, pues se mete realmente solo la pura cápsula del implante hasta la posición que se busca dejar y ya después se infla con la solución. Sin embargo, pues si la vía transaxilar nos pudiera generar asimetrías, pues esta todavía es todavía más complicado porque estamos a todavía más distancia y obviamente el tipo de instrumental a utilizar aquí pues también es mucho mayor y mucho más caro. Y realmente en nuestro medio no se utiliza, pero se los platico como de manera cultural. Ejemplos de resultados pues son estos en donde la paciente puede mejorar bastante la estética a nivel de la mama. Otro de los factores asociados, por ejemplo, en pacientes que tienen mama tuberosa, si realmente el grado de contractura que tienen en los polos inferiores es bajo, pues haciendo solo ciertas incisiones a nivel del tejido mamario por adentro y colocando la prótesis va a poder generar un resultado bastante agradable, pero pues se tiene que esto hablar con la paciente previo al procedimiento. Obviamente en otros pacientes, como por ejemplo en la reconstrucción mamaria, se utiliza primero un expansor y después este se recambia por una prótesis mamaria. Aquí la ventaja es de que el expansor se puede llevar al volumen que la paciente desee obtener y que en este caso si es mucho mayor que el que tenía en la mama sana, pues bueno, esto se puede llevar a cabo y después más adelante colocar una prótesis tanto en el sitio reconstruido como en el sitio en donde no había reconstrucción. Complicaciones, pues obviamente las va a haber y dentro de estas pues son las asimetrías, como les mencionaba previamente. Si no manejamos, por ejemplo, la tosis de los tejidos, en donde, por ejemplo, si se fijan en la imagen de abajo, el complejo areola-pezón pues está hacia abajo y el volumen de la prótesis está por arriba. Este de hecho es una imagen que le llaman una deformidad de Snoopy o deformidad en cascada, en la cual la prótesis se encuentra por arriba y el tejido glandular pues está hacia abajo. Entonces aquí lo que hay que hacer es elegir bien cuál es la modalidad de aumento que le corresponde a la paciente y no solo colocar la prótesis por colocarla, sino también mejorar la estética del complejo areola-pezón a la posición que le debe de corresponder. En cuanto a otras complicaciones, pues tenemos esta que es probablemente de las que más tememos a largo plazo los cirujanos plásticos, que va a ser la contractura capsular. Y esta es dada porque normalmente cualquier paciente al que se realiza una colocación de una prótesis, y hablo de cualquier tipo de prótesis, desde las de mentón, de región malar, obviamente aquí a nivel de la región mamaria, todas las prótesis van a generar una reacción en el organismo y en este caso el cuerpo va a tratar de generarle una cicatriz alrededor que se le va a llamar cápsula. En algunos casos, que van desde el 2 y en algunas series descritas hasta el 20%, esta cápsula puede empezar a contraerse y empezar a apretar el implante y dar estas deformidades que podemos ver en la imagen en donde más aún de lo visible, pues en algunas ocasiones pueden llegar a generarle incluso dolor o disconfort a la paciente desde el punto de vista funcional y esto automáticamente pues va a requerir de hacer algún procedimiento para poder liberar esta contractura, que la mayoría de las veces va a ser
quitar o recambiar esa prótesis que estaba ahí colocada, y aparte de eso la cápsula que se había formado alrededor del implante a veces hay que resecarla, en otras ocasiones se le hace una incisión ciertas incisiones por dentro para que dé de sí y que pueda de nuevo expandirse para poder mantener a la prótesis dentro. Otras complicaciones van a ser la malposición del implante, como lo veíamos previamente, o incluso en algunos casos en donde se pierde incluso la línea media, como vemos en la imagen C del lado izquierdo. Otras complicaciones son, por ejemplo, el rippling, que va a venir siendo estas ondulaciones que son evidentes de la prótesis a través de la piel. Esto se verá más frecuente en las prótesis que son de solución salina, o por ejemplo si la paciente no tenía una buena cobertura para el implante y estaba muy delgado el tejido mamario. Entonces muchas veces aquí cuando encontramos esto, la manera de poderlo prevenir es tratar de poner la prótesis por atrás del músculo para que no veamos este tipo de deformidades. Otras son, por ejemplo, la doble burbuja, en la cual lo vamos a observar, en los pacientes que tienen la prótesis por atrás del músculo, y esto es porque normalmente hay una cierta inserción del surco inframamario con el músculo pectoral, y entonces si no rompemos esta incisión, pues obviamente nos va a generar que tengamos esta imagen de dos burbujas en una sola mama. Y la otra pues es el hematoma, la cual pues dependiendo del tamaño del mismo habrá que corregirla, ya sea extrayendo la prótesis y drenando el hematoma, o en algunas otras ocasiones es manejándolo de manera conservadora. Otras van a venir siendo la exposición o extrusión del implante. Esto va a ser cuando vemos que la prótesis es una prótesis muy grande para la cantidad de tejido que la va a estar protegiendo. Y las otras pues van a ser, por ejemplo, la infección, en donde podemos tener desde celulitis, abscesos, etcétera, aunque realmente todas estas complicaciones que les he estado mencionando, realmente cada una de ellas la posibilidad de que ocurran son del 2% o menos. El otro procedimiento mamario es la mastopexia, y esta va a ser la corrección de la ptosis mamaria, o sea, levantar el tejido mamario a una posición más correcta y sobre todo poner el complejo areola-pezón a la posición que le debe de corresponder, hacia el centro del montículo que debería ser el busto a nivel mamario. Existen diferentes clasificaciones, la más común va a venir siendo esta, en donde existen 3 tipos o 3 grados de ptosis, y se agregaría una cuarta que es la pseudotosis. Hablando de la ptosis en sí, va a venir siendo que tantos centímetros o distancia con respecto al surco inframamario el complejo areola-pezón está caído, y dependiendo de esto pues es el tratamiento que va a corresponder en la paciente. Normalmente se debe de hacer un cierto marcaje en el cual vamos a definir el tipo de técnica que se va a utilizar, y de estas hay múltiples técnicas, y estas técnicas van a depender de la cantidad de centímetros que tenemos que subir el complejo areola-pezón de la posición en la que está antes de la cirugía. Como les digo, además puede ir esto asociada a la colocación de una prótesis. Pero al final lo que se busca es recolocar el tejido mamario hacia una posición más adecuada, más correcta, pero en algunas ocasiones pues va a conllevar cicatrices, que estas cicatrices, si bien como la que les muestro en la imagen se ven aún muy eritematosas, es porque son muy recientes. Realmente con el paso del tiempo dichas cicatrices se van a ir tornando de una coloración más pálida o blanquecina, y realmente son muy poco percibibles después de algunos años, pero se le tiene que explicar todo esto a la paciente. Y aquí lo más importante es de que hay que recordar lo de la irrigación que les mencionaba en un principio de la charla de la parte de mama, en donde tenemos que conocer los diferentes patrones de irrigación hacia el complejo areola-pezón, porque este es el que puede llegar a sufrir principalmente en este tipo de procedimientos, en la mastopexia. Entonces, por lo tanto, hay que mantener el pedículo que mejor le dé la irrigación a este nivel. Entonces, por lo tanto, estamos hablando aquí de colgajos que se forman para poder
recrear esta estética a nivel mamario. Dentro de uno de los subgrupos de pacientes que se necesita hacer una mastopexia, pues son las pacientes de gigantomastia, en las cuales se les realiza una reducción del tejido mamario. Y aquí va a venir siendo técnicamente una mastopexia en la cual va a ir asociada solo la resección de algo o una muy buena cantidad de tejido mamario, dependiendo de cada paciente, pero al final vamos a venir obteniendo cicatrices como las que les mostré previamente y con resultados que pues en algunos pacientes, sobre todo por sintomatología que pudiera llegar a caer a pacientes como esta que les muestro, en donde el dolor de espalda muchas veces es hasta incapacitante, y entonces este tipo de procedimientos puede llegar a mejorar bastante la funcionalidad de nuestra paciente. En cuanto a la región del tronco, el procedimiento de abdominoplastía, este es un procedimiento en el cual vamos a tratar principalmente, digamos que las secuelas de los embarazos o de una pérdida importante de peso. Y esto es porque normalmente esta cirugía va a tratar de eliminar la piel excedente de la parte baja del abdomen y por otro lado la dehiscencia o más bien la separación que existe a nivel de los músculos rectos abdominales, sobre todo en los embarazos, que le llamamos diástasis de los rectos, pues esta también se corrige con el procedimiento de abdominoplastía. Hoy en día la mayoría de las abdominoplastías van a ir asociadas a liposucción. Y como les mencionaba, normalmente en los pacientes que tienen pérdida importante de peso, ya sea por alguna cirugía o por ejercicio, o el más frecuente que van a ser en las mujeres que han tenido un embarazo, pues normalmente tenemos que entender que los cambios que existen a nivel del abdomen son una expansión de los tejidos en el cual se va a generar más piel, y esta generación de mayor piel, dependiendo de factores genéticos, la edad de la paciente y algunos otros a considerar, es qué tantas secuelas le van a brindar a nivel del abdomen en la persona. Obviamente a mayor cantidad de embarazos, mayor posibilidad de que la paciente tenga un exceso cutáneo en la parte baja del vientre, y esto por lo tanto muchas de las veces la paciente busca solo que se le realice una liposucción porque cree que solo es grasa, pero en realidad es una mezcla de ambas, es grasa y piel, que si no son corregidos ambos, nos van a dar un mal resultado desde el punto de vista estético. Y cada vez lo vemos más frecuentemente, el paciente posbariátrico va a tener secuelas, pues obviamente no nada más a nivel del abdomen, realmente en toda la economía, desde la cara, la región pectoral, la región del abdomen, los glúteos, muslos, etcétera. Y todo esto es secundario a ese exceso de piel que queda debido a la pérdida de grasa que llega a tener el paciente, pero pues no hay una retracción de la piel suficiente, y entonces en este caso ese exceso de piel va a ser evidente y se tiene que retirar. Entonces aquí en esta cirugía tratamos de corregir estos cambios que llegan a tener estos dos tipos de pacientes. Dentro de la anatomía tenemos que recordar que puntualizarles que también, al igual que en la mama, hay que saber cómo es la irrigación sanguínea a este nivel, porque si no preservamos la correcta irrigación de nuestro colgajo que estamos levantando a nivel del abdomen, vamos a tener complicaciones. Entonces, para esto existen ciertas clasificaciones dependiendo de la irrigación. Les puedo comentar desde ahorita que realmente la zona 2 y la zona 1, pues prácticamente durante la cirugía se van a tener que cortar, romper o perder este tipo de irrigación, y entonces por lo tanto nuestro colgajo nos lo van a brindar sobre todo la zona 3. Por lo tanto es importante tener esto en consideración al momento de hacer la técnica quirúrgica. Se debe de realizar un análisis estético. Es obvio que no todos los pacientes tienen las mismas características a nivel del abdomen, y va a haber desde la paciente que tiene cambios mínimos a nivel abdominal que realmente solo con liposucción van a ser corregibles, pero nos vamos a ir hasta el otro extremo en donde los pacientes que tuvieron pérdida importante de peso, pues ese exceso de que se pudiera pensar de grasa que tiene en la parte baja del abdomen, pues no es solo grasa, sino también piel, entonces hay que resecar esa piel. Técnicamente
La cirugía va a involucrar realizar una incisión en la parte baja del abdomen y una vez que se realiza esta incisión, el corte se realiza a nivel de la piel y el tejido celular subcutáneo. Tienen que entender que la fascia no es cortada, por lo tanto, muchas gentes piensan que debido al tamaño de la incisión, entonces es qué tan dolorosa va a ser y sobre todo las pacientes que han tenido una cesárea, pues casi siempre lo asocian a que si una cesárea les molestó, pues una incisión de este tamaño les va a doler aún más. Pero no es así, porque en la cesárea o en una histerectomía hay que cortar la fascia muscular y esta es la más sensible al dolor. Entonces, como aquí no se corta, por lo tanto no es tan doloroso como se pudiera pensar. Y continuando con los detalles técnicos, como vemos en el punto número 2, una vez que se llega al tejido celular subcutáneo y se llega a la fascia sin cortarla, entonces se empieza a levantar de manera proximal un colgajo de piel hasta llegar a la región umbilical. En la región umbilical se le hace una incisión alrededor al ombligo y este se deja ahí, o sea, no es de que se arranca o se retire. Por lo tanto, este ombligo digamos que solo se va a, de cierta manera, recolocar única y exclusivamente, pero no se va a resecar. Entonces, una vez que se levantó esta porción baja del abdomen, entonces la porción entre ambos márgenes costales se va a disecar hasta la región del gifoides y esto para que nos permita poder hacer una correcta reparación de la diástasis de los músculos rectos y si llegara a tener alguna hernia umbilical también se le corrige al paciente. Después de esto, el exceso de piel se estira hacia abajo y como pueden observar en el punto número 4, se realiza el retiro de la piel excedente. Una vez que se retira esta piel excedente, se realiza el cierre de la herida y el ombligo que había quedado, digamos, por adentro o enterrado, se le hace una incisión pequeña a nuestro colgajo que habíamos levantado para por ahí sacar de nuevo el ombligo. Y esto nos permitirá darle una mejor estética a nivel del abdomen. Y hablando de resultados, esto es lo que pudiéramos obtener cuando se escoge el procedimiento correcto o ideal para la paciente que estamos analizando. Entonces, si vemos el resultado es muy bueno en cuanto, sobre todo si se asocia con liposucción, eh, la silueta de la paciente se puede recobrar, la paciente puede regresar a esa silueta que tenía previo a los embarazos y lo podemos seguir viendo en las diferentes posiciones. Pero si se dan cuenta en la imagen, la incisión se tuvo que recorrer un poco más allá de lo que comúnmente se ve en una abdominoplastía convencional. Y de esto aprovecho para mencionarles que existen diferentes tipos de abdominoplastías. Está la mini abdominoplastía, la convencional, la extendida, que es como la de esta paciente. Existe la abdominoplastía circular, en donde va a darle por completo la vuelta al paciente. Existe la abdominoplastía en flor de lis, en donde la vamos, los pacientes sobre todo que tienen un exceso importante de piel en la porción frontal. Entonces no solo la corrección de la incisión en la parte baja va a ser lo que necesitan, sino también aparte una en la línea media, pero esto lo vamos a ver más comúnmente en los pacientes posbariátricos. O existe también la abdominoplastía invertida, en la cual la cicatriz, en lugar de quedar en la parte baja del vientre, queda escondida por abajo del busto. Entonces, como les menciono, va a depender mucho de las características de cada paciente para saber cuál es la abdominoplastia que le corresponderá. Finalmente, lo que se busca es esto, brindarle al paciente el mejor resultado posible, fotos previas, y esta es la misma paciente, en donde entonces vemos que es un abdomen plano, que puede andar en un traje de baño de 2 piezas como un bikini tranquilamente, con un resultado que es muy muy bueno si sabemos escoger el procedimiento correcto para el paciente. Ahora, igual que les mencionaba, no está desprovisto de complicaciones. Esta probablemente es la que más nos preocupa, que es la dehiscencia o la necrosis de la herida, y esto lo vamos a ver porque existe mucha tensión en los tejidos o desvascularizamos mucho los tejidos al momento de levantar el colgajo o de realizarle al paciente la liposucción. Si recuerdan de la imagen de la irrigación sanguínea que les mostraba previamente,
pues debemos de tratar de preservar lo mejor posible las perforantes que están a nivel de los espacios intercostales para que le puedan dar la irrigación a nuestro colgajo. Otras complicaciones pueden ser desde el punto de vista estético, por ejemplo, una cicatriz alta, un ombligo grande, que esto cada vez más se fijan las pacientes en tener una estética a nivel del ombligo, o alguna de las otras es, por ejemplo, la necrosis del ombligo, la cual también pues hay que manejar. Pero todas estas al final es tratar de poderle brindar a la paciente el mejor resultado posible en cuanto a su figura, y si esta paciente tiene un exceso de piel, eso no se va a lograr con solo liposucción. Finalmente vamos a hablar de la liposucción en sí, y para esto tenemos que saber que es una cirugía que nos ayuda a modificar el contorno corporal de los pacientes mediante la aspiración selectiva del panículo adiposo o del tejido celular subcutáneo. Y en esta cirugía, recordar que aunque las incisiones que se realizan para la misma son pequeñas, porque realmente lo son, sin embargo, el grado de involucro de la economía del paciente, o sea, las áreas que se manejan son amplias. Entonces, no porque no son evidentes desde el punto de vista externo las cicatrices a este nivel, significa que no ocurrió la manipulación a ese nivel. Y probablemente esto es por lo que más han ocurrido las complicaciones secundarias a estos procedimientos, porque no se le ha dado a esta cirugía probablemente el valor que merece desde el punto de vista de que es una cirugía grande, pero con incisiones chicas. Entonces, recordar eso siempre de la liposucción. La técnica para realizar este procedimiento es de que de manera inicial se hacen incisiones pequeñas, como les mencionaba, y de manera inicial vamos a primero tratar de poner la grasa en condiciones, y esto es a través de la inyección de una solución tumescente. Dicha solución tumescente, la más conocida es la solución de Klein. Es una solución en la que van a ir asociados medicamentos como adrenalina, lidocaína y bicarbonato. Esto de asociarle lidocaína y bicarbonato es para tratar de que en el paciente que tiene o que se le va a realizar una liposucción, pero con el paciente despierto, sin ningún tipo de anestesia, pues es la manera en que se utiliza. Realmente la manera en como nosotros la utilizamos como cirujanos plásticos, ya que nuestro paciente está bajo anestesia con un bloqueo regional, ya sea epidural, etcétera, o bajo anestesia general, pues realmente no tenemos la necesidad de tener que utilizar lidocaína o bicarbonato, pero la adrenalina sí se tiene que utilizar, y esto es para ayudar a tratar de vasoconstreñir los vasos que van a estar en nuestro camino al momento de estar realizando el lipoaspirado. Entonces, como les muestro en las imágenes, la de arriba, primero se inyecta entonces esta solución tumescente para preparar la grasa, generando una vasoconstricción a este nivel, y que por lo tanto podamos disminuir el sangrado que vayamos a obtener en nuestro lipoaspirado en el paciente. Una vez que ya se cumplió esto, entonces procedemos al proceso de absorber esa grasa, que normalmente se le va a llamar liposucción, y es porque es una cánula que tiene ciertos orificios en su punta y es hueca por dentro. Entonces, esto conectado a un sistema de succión nos va a permitir que el vacío que se genera nos va a ayudar a estar traccionando o aspirando esa grasa en el tejido celular subcutáneo y poder mejorar las áreas problema en donde el paciente o la paciente quieren mejorar su figura. Ahora, hoy en día están descritos algunas otras técnicas como son el Baser o el J-plasma. Realmente estas van a tener sus indicaciones muy precisas. Por ejemplo, el Baser va a ser principalmente útil en pacientes en donde, sobre todo que tuvieron una liposucción previa. El Baser no es otra cosa que una tecnología de ultrasonido que va a generar una emulsificación de la grasa, o sea, la va a hacer más líquida, más aguada. Y esto, por lo tanto, en pacientes, por ejemplo, que ya tuvieron una liposucción previa y que por adentro, entonces, a nivel del tejido celular subcutáneo, ya tienen múltiples áreas de cicatriz o de fibrosis, pues bueno, al momento de realizar solamente liposucción vamos a tener un mayor sangrado. Entonces, utilizando esta tecnología,
nuestro paciente pudiera llegar a sangrar menos y entonces esta se vuelve una indicación para utilizar este tipo de tecnologías. Otra es, por ejemplo, la del J-plasma, que no es otra cosa que un cierto tipo de electrocoagulación o láser que va a generar una mayor contractura de la piel sobre todo, y esto lo vamos a ver en pacientes que, por ejemplo, tienen un exceso de piel, pero que ese exceso de piel no es tan importante como para acabar en una abdominoplastía. Pues bueno, estos son los pacientes que se van a beneficiar de este tipo de tecnología como es el J-plasma. Los resultados pues son llamativos hoy en día por todos lados, en las redes sociales pueden observar ustedes los mismos. Eh, Realmente es una cirugía que bien realizada ofrece un resultado bastante agradable desde el punto de vista cosmético, sin embargo tiene que recordarse que pues es una cirugía grande y que por lo tanto se le debe de brindar el respeto que merece por las áreas involucradas y sobre todo la reacción inflamatoria que se va a generar. Entonces, por lo tanto, hay que cuidar al paciente debido a esto mismo y esto, eh, si es bien realizado, pues nos va a dar estos resultados que hasta hoy en día hablamos de la liposucción 3D, que es en donde se empiezan a marcar los músculos para que estos se vean más prominentes o como si el paciente hiciera más ejercicio, o hay incluso algunos autores que mencionan la 4D, en donde aparte de marcar los músculos, pues todavía les inyectan un poco de grasa a ciertos músculos para que se vea todavía de mayor volumen y entonces vemos estas áreas de los músculos rectos en donde se ven pues todavía de una manera más prominente. Sin embargo, pues igual que cualquiera de las otras cirugías que hemos hablado previamente, no está desprovista de complicaciones. Como pueden observar, la más comúnmente obtenida es las irregularidades, como las que vemos en las pacientes que les muestro, y estas son pacientes en donde desgraciadamente no eran candidatas al 100%, por ejemplo, a solo liposucción. Las pacientes que muestran este tipo de irregularidad casi siempre es porque tienen mala calidad de la piel o incluso un exceso de la misma, y en este caso tendría que haberse asociado o el uso de alguna de las tecnologías previas que mencioné como J-plasma o Baser, o más aún realizar alguna variedad de abdominoplastia para no tener estos hundimientos y protrusiones en diferentes sitios. Otras complicaciones pues pueden ser desde la mala elección del procedimiento, como por ejemplo esta paciente del cuello, en donde si vemos que antes de la cirugía tenía un exceso cutáneo bastante importante, lo cual debe de ser corregido, por ejemplo, con la resección de ese exceso de piel que va a venir siendo un estiramiento facial. Y en este caso, pues al nada más realizarse pura liposucción, pues vean ese resultado tan grotesco que se obtiene a nivel del cuello y por lo tanto difícil de poder manejar o tratar y que van a requerir de algún procedimiento ya de índole reconstructivo. Otros van a ser, por ejemplo, la necrosis de la piel, si esta fue manejada de una manera muy agresiva o más aún con el uso de las tecnologías como Baser o J-plasma, se puede incluso hasta quemar, como en la imagen superior izquierda, o la que más comúnmente vemos, que pues son los hematomas, los cuales la mayoría de las veces van a resolverse por sí solos o requerirán de algún tipo de drenaje del mismo. Sin embargo, las dos complicaciones que más me interesa que recuerden, porque estas no las van a escuchar que se las mencionen mucho en otros lados, van a venir siendo el síndrome de embolismo graso y el embolismo graso masivo. Y son dos entidades que de cierta manera son diferentes. El primero, el síndrome de embolismo graso, eh, está más descrito si ustedes lo buscan en fracturas de huesos largos. Más sin embargo, ¿esto por qué? Porque pues adentro de los huesos largos la médula ósea casi siempre está envuelta por grasa, y entonces cuando un paciente tiene una fractura de este tipo y pasa al torrente sanguíneo, estas micelas de grasa pues van a generar una cierta reacción inflamatoria que se va a dar principalmente a nivel pulmonar, en donde se va a formar ciertos depósitos de células inflamatorias que van a generar esta reacción bastante importante que se va a manifestar
no solo por alteraciones respiratorias y en la gasometría, sino también generándole petequias, por ejemplo, desde el punto de vista cutáneo o más aún ciertos trastornos neurológicos como confusión, etcétera, los cuales si no son detectados y manejados de manera correcta, pues pueden llevar incluso hasta la muerte al paciente. Entonces, por eso es importante tener que recordar que esta es una de las situaciones que pudieran llegar a ocurrir en los pacientes que se les realiza liposucción. Realmente todos los pacientes a los que se realiza liposucción tienen un microembolismo graso. Esto se va a manifestar desde el punto de vista clínico. No, no hay manifestaciones desde el punto de vista clínico. El paciente no tiene ninguna secuela o complicación. Y esto se ha evidenciado porque, por ejemplo, en pacientes que están pasando a través de una liposucción se les ha tomado muestras de orina en donde se han observado estas micelas de grasa presentes en la misma orina, las cuales usualmente desaparecen al cabo de de 1 o 2 días después de la cirugía. Entonces, con esto les trato de decir que aunque esto sucede, el microembolismo graso, el que ya realmente llegue el paciente a un síndrome de embolismo graso, eh, es muy, muy raro. Entonces, pero que lo recuerden porque pues puede llegar a sucederles que ustedes estando en el servicio social por alguna razón les llegue a tocar algún paciente que le hicieron alguna liposucción y pues bueno, les hablan porque trae cierta dificultad respiratoria, etcétera. Entonces, no hay manera de poderlo diagnosticar más que haciendo exclusión de algunos otros diagnósticos, por lo tanto es un diagnóstico de exclusión y les sugiero que por favor lo tengan en mente en pacientes que han pasado por una cirugía de este tipo. Finalmente, el embolismo graso masivo va a ser una inyección intravascular de grasa. Y esto quiero que quede claro que es, la mayoría de las veces, es un procedimiento que de manera accidental el cirujano al estar tratando de colocar grasa a nivel de los glúteos, pues de alguna manera accidental se rasgan o se lastiman, sobre todo se ha descrito la vena glútea media y por lo tanto la grasa inyectada pasa al torrente sanguíneo y esto va a generar que esta grasa pueda viajar a través de la vasculatura y pues obviamente el sitio en donde se va a atorar si está viajando a través de la vasculatura venosa pues va a venir siendo a nivel de la vasculatura pulmonar. Entonces por lo tanto generará una falla cardíaca derecha y esto por lo tanto puede llevar a la muerte al paciente. Entonces esto recordarlo que realmente existe estas dos diferencias. El embolismo graso masivo va a ser cuando se pone la grasa de manera intravascular directamente. En cambio, el síndrome de embolismo graso es por el traumatismo que se realizó a nivel del tejido solar subcutáneo y obviamente la ruptura de los capilares que pudiera haber a ese nivel, pues bueno, parte de las micelas de grasa pasan al torrente sanguíneo y pueden generar este proceso de inflamación a ese nivel. Entonces, por lo tanto, conocer estas dos diferencias porque pues bueno, aunque son muy raras, pues son las que más secuelas nos pueden llevar con un paciente que pasó a través de este tipo de cirugías. Finalmente, para concluir, mencionarles que existen más tipos de procedimientos quirúrgicos estéticos, sin embargo, no podemos abarcarlos aquí todos. Pero que recuerden que todos estos procedimientos quirúrgicos requieren de experiencia y hablando de experiencia quirúrgica no solo me refiero a que se haga una o dos o muchas, sino que realmente la persona que la realice debe de tener un amplio conocimiento de la anatomía en donde está trabajando. Obviamente debe de conocer las técnicas quirúrgicas que más se van a adecuar para el paciente que se esté tratando. En algunas ocasiones se debe de se debe de echar mano, perdón, del sentido común, que como ustedes bien lo han escuchado es el menos común de los sentidos. Entonces, todo esto se va obteniendo con las bases que va uno obteniendo en su preparación, por ejemplo, a nivel de cirugía general. Nos ayuda bastante aquí al momento de tratar a los pacientes desde el punto de vista estético. La otra es, como les mencioné al principio de la plática,
las bases reconstructivas, que todos estos procedimientos parten de procedimientos de índole reconstructivo y por lo tanto, si uno conoce bien estos procedimientos reconstructivos, es más sencillo poder realizar los procedimientos estéticos. Y finalmente que si uno va a realizar un procedimiento estético, debe de conocer cuáles son las complicaciones que pueden ocurrir, ser cauteloso y buscar este tipo de complicaciones y sobre todo que la persona que realiza el procedimiento quirúrgico estético debe de tener la capacidad de también poder resolver estas complicaciones. Entonces, no solo se trata de hacer el procedimiento, sino también de resolver en caso de que algo no salga bien. Les agradezco la atención, doctores, y cualquier duda estoy a sus órdenes. Gracias.